La educación en Colombia, su importancia, pertinencia y la proyección en la sociedad desde la política pública. Objetivo general: conocer el marco legal educativo colombiano, su importancia y pertinencia y proyección en la sociedad. Objetivos específicos: desarrollar una reflexión respecto al tema educativo en Colombia, concientizar a las personas sobre la importancia de la educación en el país y su injerencia en el desarrollo de la sociedad. ¿Le resultan familiares estas imágenes? Son aspectos cotidianos de la nación que día a día son trabajados por todos los agentes del Estado, profesores, administrativos y especialmente estudiantes para mejorar la calidad de la educación en un país como Colombia. Y en políticas públicas, ¿cuál es el plan de gobierno? Según el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, hay 5 acciones que transformaron y transformarán la educación en Colombia. Educación durante toda la vida. Educación para la innovación y la competitividad. Fortalecimiento de institución educativa. Modernización permanente del sector y gestión participativa. Contenido. Este video tiene como fin generar un espacio de aprendizaje y realizar una reflexión respecto al sistema educativo en Colombia, teniendo en cuenta las necesidades de educación que se presentan a nivel individual, regional y del país, sin desconocer las dificultades que se han presentado hasta el momento, sobre todo en cuanto a la pertinencia de la educación y la calidad. A pesar de los cambios que se han venido gestando desde 1950 con la planeación educativa y luego la importancia que cobra realizar la nueva Constitución de 1991, donde se gestaron proyectos y normas para garantizar el derecho a la educación que tiene toda persona por ser ciudadano colombiano. Aún Colombia y su sistema de educación es una construcción colectiva y de todos es su interés. Sobre la Constitución Política de Colombia. Respecto a la educación, según señala la Constitución Política de Colombia en su artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia y la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en instituciones del Estado, sin perjuicio de cobro de derechos académicos a quienes pueden sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor forma moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar los menores condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la Constitución y la ley. Según la Constitución Política de Colombia del 91, está basada en el énfasis de derechos y libertades fundamentales, ganando espacio el derecho a la educación desde la primera infancia, educación básica, media, obligatoria, enfocada en una educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos. Ley 15 de 1994. Además, la educación profesional y la educación no formal e informal, con el fin de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, capacitación para la participación ciudadana y comunitaria, Ley 115 de 1994. El sistema educativo colombiano propone grado preescolar, básica primaria de primero a quinto año, educación básica secundaria de sexto a noveno grado, ciclo complementario 2 años, educación técnica profesional de 2 a 3 años, educación tecnológica 3 años, educación profesional 5 años, posgrados, doctorados, maestrías, especializaciones. Si bien las instituciones de educación superior por autonomía universitaria brindan a estudiantes diferentes periodos para poder llevar a cabo esas tareas, la procura que se adapten al Sistema Nacional de Créditos proyecta dichos periodos. Otro aspecto importante es la educación inclusiva. Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas o con capacidades intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo, Ley 115 del 94. Se complementa con la Constitución Política artículo 13, 44, 47 y 68, Decreto 2052 de 1996, Ley 762, aprueba la Convención de OEA de 1999. Adicional a la Constitución Política, las leyes y los decretos, tenemos el Plan Nacional Decenal de Educación, donde el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, prepara por lo menos cada 10 años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales para
la prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será avalado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo. Artículo 72, Ley 115 de 1994. Enfocándonos en el periodo 2006-2016, pertinencia de la educación en los últimos 10 años, junto con la política de educación, su prioridad es garantizar el derecho a la educación en primera infancia y básica obligatoria para garantizar los derechos de niños, niñas y jóvenes, lo cual se complementa con la Ley de Infancia y Adolescencia, enfocada en la garantía de derechos de primera infancia, desarrollo integral y cuidado calificado de los niños y niñas adolescentes. Además, la importancia de evitar la deserción en los niveles de educación básica y media y así garantizar que cada vez haya más personas con más educación para que contribuyan al desarrollo económico y social del país. Debido a que el panorama en los últimos años no ha sido tan alentador, con respecto a las estadísticas de educación, especialmente en regiones, notándose más la deserción en zonas rurales, debido a la falta de recursos para garantizar que haya educación de calidad. Además, nos encontramos con la triste noticia que la educación pública es una educación de baja calidad comparada con la educación privada, considerada como educación de alta calidad. Barrera 2006. Se vienen realizando esfuerzos por mejorar la calidad de educación, donde el Plan Decenal Nacional de Educación está enfocado en varios puntos importantes como lo son: pertinencia de la educación, derecho a la educación y a la educación de calidad, corresponsabilidad de las instituciones de educación de preescolar, básica y media con el Plan Nacional de Educación, a la vez que se apoya con la política de educación básica en Colombia, buscando mejorar la calidad y pertinencia. Barrera 2016. Debido a esto, la cobertura es muy baja, especialmente en los niveles de secundaria, por los esfuerzos que se han venido haciendo para garantizar la educación en primera infancia y básica primaria. Son los mismos esfuerzos que deberían enfocarse en la educación secundaria y profesional. Garantizar que los costos no sean tan altos, ya que es una de las variables que causan la deserción de los estudiantes, junto a la calidad y la ausencia de maestros e instrumentos en zonas rurales. Además, la ampliación de cupos en las instituciones públicas es de vital importancia, ya que vemos que cada vez más aumenta la demanda de bachilleres que quieren ingresar a la universidad, pero que debido a los costos y a la poca oferta en las universidades públicas, los cupos son muy limitados y las personas que ingresan paradójicamente provienen de colegios privados, donde la educación es de calidad y le dan herramientas a los estudiantes competitivos. Generando reflexión. ¿Qué piensa de la normatividad de educación inicial, donde se busca el cuidado calificado en los jardines infantiles de primera infancia, para garantizar en su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus derechos, donde prevalecen los derechos de niños y niñas sobre el derecho de los demás? ¿Y qué alcance cree que puede tener la población infantil a nivel general? ¿Qué opina de los parámetros que rige la Ley 115 del 94? ¿Cree usted que el alcance cubre las expectativas de niños, niñas y jóvenes actualmente en el país? ¿Qué opina de la cobertura de los diferentes grados de educación, tanto en niños y niñas como en adolescentes? ¿Cree que en nuestro país hay educación de calidad tanto en colegios públicos como en privados? ¿Cree usted que la educación de Colombia desde preescolar hasta la universidad cumple con las expectativas? ¿Cree que se deben realizar algunos ajustes en ese aspecto? En conclusión,
Vemos que a pesar de estar consignado en la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza el derecho a la educación y a las diferentes políticas implementadas para garantizar esos derechos en los diferentes niveles, aún hay dificultad para los jóvenes permanecer en el sistema educativo, debido a altos costos y al ingreso familiar, el cual es limitado en algunos niveles socioeconómicos. Sin embargo, los esfuerzos por garantizar el derecho a la educación de los colombianos no han sido en vano, porque hay jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos que ingresan a la universidad y hacen parte de los diferentes grupos de participación activa en el desarrollo cultural y social del país. El camino que falta por recorrer es un poco largo. La responsabilidad de todos y todas participar en este camino, buscando una sociedad más incluyente con más oportunidades para todos.